Mientras sigan creyendo que los ricos van a hacer algo bueno por los pobres, nos van a seguir necesitando. Periodismo con sentido. Te ubica en La Palmera. Bueno, hemos llegado al segundo bloque de resúmenes. Ya sabe, vivimos en Argentina, jamás nos deja patas. Y para eso está él, don Mauro Córdoba, desde Villa del Plata City. Buen día, don Mauro. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Se podría decir, se está yendo toda la merda, ¿no? Sobrevivimos a la caída de los mercados, ¿verdad? Ujú. Bueno, si los que están del otro lado vieron Apocalipsis Now, y si no la vieron, la recomiendo fuertemente. Bueno, básicamente multipliquen Apocalipsis Now por 1000 y ni siquiera vamos a andar cerca, van a andar cerca de los resultados catastróficos que esta guerra comercial ha empezado a suscitar. Ujú. Bueno, defina sobrevivimos. Sobrevivir es estar vivo en primera instancia y de pie. Porque yo le digo que el dólar barato se acabó, en cualquier momento estalla la burbuja, y no sé, ¿eh? La Bueno, alianza cayó con 30 puntos menos de riesgo país, te aviso. algunos, yo lo veo peor que en el 2001, pero algunos lo comparan con la crisis del 2008 Ujú. y demás. No, esto que está pasando en este mismísimo momento en el cual vos y yo estamos hablando, ¿no? Todo este panorama incierto, Claro, además, porque la creo que crisis, eso es lo que... Sí, la crisis del sí. 2008 fue una crisis financiera global. Ya, aquí se sobrevivió más o menos con políticas públicas de intervención, etcétera, etcétera, lo cual subió el déficit, obviamente, pero la Con sus gente, limitaciones, ¿eh? pero el impacto de la crisis global se anestesió sobre la gente. Esta Mm, está llegando crudamente ayudada por un gobierno que ya tenía el dólar barato desde antes, ¿eh? Y la total. fuga a full. Total. Bueno, para hablar de lo que fue el Viernes Negro, Luis, ya Ujú. introduciéndonos en algo que a vos te apasiona, que es la economía, tengo entendido, ¿verdad? Ujú. Bien, Bueno, las acciones, me apasiona Racing ganándole a un brasilero. bueno, está bien. Leo, Además me de gusta. Racing, Soy hoy, un pi- ayer escuchaba a otro periodista, no voy a dar nombres, no tiene importancia su nombre, pero decía justamente eso. Yo decía, no conozco un hincha de Racing que sea solo un poco hincha de Racing, no, son todos, son así de locos los hinchas de Racing. Y claro, sí, tenía razón, efectivamente. Y bueno, vos, Luis, comprobás que la teoría es cierta, los hinchas de Racing están todos desquiciados. Obvio. Mal. Las acciones argentinas cayeron hasta un 12%. Las acciones argentinas cayeron hasta un 12% en Wall Street y el riesgo país se disparó por encima de los 900 puntos básicos, Luis. Ujú. En el panel de los papeles líderes, bueno, en este panel de estos papeles líderes regresó, bueno, a niveles de noviembre, en un marco de agresivas pérdidas en los mercados globales. Ujú. La bolsa porteña cayó un 7,4% y los bonos cedieron un 2%. Los dólares financieros superaron los 1.330. Menos el blue, los demás estuvieron ahí, ¿viste? A diferencia de otros momentos, cuando tras una baja se produjo, bueno, un reflejo comprador en provecho de mejores precios de las acciones, en esta ocasión la tendencia fue totalmente la contraria, Luis. Por un segundo día, los mercados internacionales, bueno, acusaron profundas bajas que se replicaron con mayor magnitud en las pérdidas observadas en los activos argentinos. Bueno, el cierre del S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó un 7,4% a, bueno, unos puntos tremendos, 2.107.815 puntos.
Mientras que las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 12%, con los papeles bancarios a la cabeza, estas pérdidas se dieron en el marco de un descenso de hasta 6% en los índices de New York, Luis. Básicamente, más allá de lo que podamos leer en los medios... No se me olvide sí. que la política proteccionista de Trump, con estos 25% de aranceles, hoy o ayer se le sumó China con un 32% sobre los productos yanquis. O sea, Sí, te me estás adelantando, pero sí, eso forma parte eso. también de lo que vamos a hablar. Bueno, la respuesta china, ¿no? A todo eso fue justamente eso, el incremento del 34% de tasas adicionales. Ajá. Tasas adicionales. Eso es lo que tiene que ver con los números de ayer y, como vos bien decías, los números de hoy, del hoy hasta ahora, porque es así, es feroz la tendencia que está teniendo en los mercados, la guerra comercial ya iniciada por Donald Trump. Lo digo ya iniciada por si hay algún desprevenido, desprevenida del otro lado. Ya esto es una guerra comercial. Veníamos hablando de las tendencias, de los tirones, de los tires y aflojes quizás, de ambas potencias, entiéndase Estados Unidos-China. Ahora sí, estamos en medio de una guerra comercial. En medio. Ya empezó. Está pasando ahora en este preciso momento. Pero bueno, vamos a hablar quizás de otra cosa que tiene que ver con la novela que se terminó, Luis. Terminó la novela. A ver. La novela en la Corte Suprema, la novela del hijo y de García Mansilla. Porque la Corte Suprema básicamente y el Senado rechazó los pliegos del hijo y de García Mansilla, así que en la Corte Suprema le abrieron las puertas a estos dos muchachos y diciendo, bueno, chicos, pueden retirarse, ya está, ya terminó su papel aquí. ¿Pero el hijo se retiró de la corte? No, el hijo ni siquiera llegó a entrar, pobrecito. No, el hijo no, digo, el Mansilla. Sí, supuestamente porque no sé, no de nada. Es una derrota del gobierno en la Casa Alta. Las postulaciones de ambos candidatos, de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia, no fueron aprobadas en el recinto y ahora, bueno, se abre un conflicto institucional sin precedente alguno, Luis, Porque a Mansilla le tomaron juramento en la Corte. Sí, bueno, pero esto... Es más, ahí hay un problema, digo, ¿qué pasa ahora con lo que ya firmó Mansilla teniendo el juramento de la Corte? Entre ellos, ¿usted se acuerda de Diana Zacayán? Exactamente, Diana Zacayán, compañera de la UTBA, nuestra, la primera que tuvo un documento que reconocía su forma de percibirse, fue asesinada en un claro crimen de odio, un travesticidio, y Mansilla fue uno de los jueces que firmó en contra de esta interpretación de la ley. Sí. Total. Eso también formaba parte de la columna. Pero volviendo... te estoy cagando, va. Te estoy cagando. Sí, no, básicamente hoy está saliendo así la columna. No importa. Lo podemos retomar también en otro momento. Luego de varias horas de debate, bueno, el Senado rechazó los pliegos de Ariel Hijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un duro revés para el gobierno nacional, mientras que, bueno, Milei paseó por Estados Unidos sin éxito alguno. La designación del hijo contó con el respaldo de 27 senadores, el rechazo de 43 y la abstención de 1. Curiosamente, Luis, de un libertario, Juan Carlos Pagotto. ¡Papá! Por su parte... Bueno, ellos también tienen un quilombo adentro. Obvio. Un quilombo que nadie de la oposición aprovecha porque también tiene otros quilombos quizás más superficiales. Sí, sí, la oposición, la supuesta oposición o la que se dice abiertamente oposición al gobierno tiene quilombos más superficiales, los cuales lo vamos a estar abordando en minutos nada más.
salvo que quieras abordarlo vos. No. El rechazo de 43 y la abstención de 1 del libertario Carlos Pagotto. Por su parte, la votación de García Mansilla resultó 20 a favor y 51 en contra. Ambos necesitaban los 2/3 del recinto, por lo que no fueron ratificados por la Cámara Alta. Esto quiere decir, muchachos, que say goodbye. O sea, deben irse, retirarse, vuélvanse a su casa. Siamo fuori de la copa. Siamo fuori de la Copa, exactamente, como ese emblemático momento en el que Italia queda fuera de la Copa del Mundo. Bueno, dijo pobrecito que Mansilla le cerró así la ventanita. Vos no pasás acá. Bueno, pum. Ahora los dos son retirados de la Corte Suprema. Eso, haciendo observar eso que vos bien decías, Luis, ¿qué pasa ahora con lo firmado? ¿Qué pasa ahora con lo firmado de Mansilla? Bueno, vos hablabas del caso del travesticidio, del crimen de odio hacia Diana Zacayán, compañera nuestra. Como bien lo decías, con el voto de Mansilla, la Corte Suprema negó un caso emblemático de travesticidio. A pesar de que no se aprobó su pliego, el juez nombrado por Milei votó contra la carátula de travesticidio en el caso Diana Zacayán, el primer caso de su tipo que tuvo en cuenta la identidad de la víctima y las violencias estructurales que atraviesan todo un colectivo. Y esto es muy fuerte, Luis. ¿Por qué? Porque parece... ahora están las notas y demás, parece una cosa que se cuenta con la información y demás, pero es emblemático. ¿Pero por qué? Porque nuestro gremio que nos nuclea a nosotros, la Unión de Trabajadores de Prensa, tuvo que luchar contra viento y marea para entregarle un carné a la compañera, para afiliarla y entregarle un carné a la compañera con su identidad autopercibida, mucho antes de la legislación de la identidad de género, muchísimo antes, lo cual eso suscitó un conflicto tremendo en ese momento. Y ahora que un Mansilla se encuentra aráfue de la Corte Suprema y desgraciadamente con nuestra compañera asesinada, fíjate cómo desde el primer instante que fue a afiliarla hasta el triste final, siempre el tema de la identidad de Diana estuvo atravesado por conflictos. Siempre hubo estamentos del Estado que le negaron la identidad a Diana Zacayán. Y me parece para destacar, en medio de un gobierno que le llama woke a todo lo que más o menos se le parezca un gesto de humanidad. Así que no es para menos. Sobre todo con una Corte Suprema que avanzó contra los derechos de la comunidad LGTBQ y más, y con ese fallo emblemático, ¿no? Claro. En eso. Bueno, vamos a meternos a la interna, Luis. Bueno, ¿a cuál de todas? A la del PJ y a la de Unión por la Patria, a la del peronismo o un fragmento del peronismo que tiene posibilidades de ser competitivo y de ostentar, una postulación en las elecciones y demás. Pero quiero hablar de Teresa García, porque medio que amenazó así al gobernador Axel Kicillof, Usted dígame si esto no parece una amenaza. Teresa García. Y mira, ya el hecho de presentar un proyecto que invade claras funciones del gobernador, esto es una tocada de cola, ¿no? Teresa García, si el desdoblamiento es una cuestión irrefutable, es decir, si se produce y es inevitable, diría yo, Cristina será candidata provincial. Bueno, yo me pregunto, ¿a qué sección entonces? No, la tercera. ¿Cuál de todas las secciones, no? Y empezar así un cálculo, porque no va a ir, va a ir con otra boleta, no sé. ¿Y en qué sección? La presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria y secretaria general del PJ Nacional salió al cruce de las declaraciones del gobernador de la provincia. El cristinismo salió a responderle al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la fecha de las próximas elecciones en la provincia, a través de Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria y secretaria general del PJ Nacional.
luego de que el ¿Hace mandatario cuánto tiempo, haga memoria, le pido, hace cuánto tiempo, cuando recién empezaban los primeros escarceos, ¿no? Los primeros codazos por ver quién aparecía en la foto, yo le decía que esto termina en dos listas. Una unidad ciudadana bis. vos decís que se No, resucita Unidad lo Ciudadana. dije en este programa. Sí, sí, Esto, sé que lo ter- dijiste, pero esto, ahora, termi- ahora confirmás que se va a resucitar una Unidad Ciudadana 2. esto termina con un PJ por un lado, listas que se alineen con Cristina y una especie de unidad ciudadana que se alinee con Kicillof. Digo, Ujú. porque si no, no le veo, tampoco veo voluntad, digamos, ¿no? Porque parece que cada vez, porque digo, nos presentaron tres candidatos de derecha. Interveniste la provincia con un jefe de ministros que terminó en el Mediterráneo con una supermodelo gastándose cualquier guita. Y digo, ¿y lo estamos minando al único tipo que surge de adentro? Sí, Ah, esa descripción es correcta, es correcta. Bueno, quien se sumó a la limadura, porque ganas nunca le faltan, es Máximo Kirchner, sí, sí, sí. quien, bueno, lideró una carta abierta con duras críticas contra Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones en la provincia. No Sí. podemos dejar que una elección se convierta en una estrategia de salvación personal, dice Ajá, el texto justo, en clara justo. alusión al gobernador. Ujú. Se descarta, Se le se habrá roto descarta, la play. se le habrá roto la play, exactamente. No pudo levear, no pudo pasar la pantallita y dijo, oh, debo encabezar una carta abierta hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se descarta igual que Cristina Kirchner apoyó esta iniciativa. Ujú. Eh, bueno, se trata de más de 300 dirigentes, legisladores, intendentes, sindicalistas y referentes del peronismo bonaerense que firmaron una carta abierta en la que se manifestaron, bueno, su rechazo al desdoblamiento electoral en la provincia, ¿no? Ujú. Yo quiero saber después qué va a pasar con estas 300 personalidades, ¿no? En su totalidad, Ujú. porque Máximo Kirchner, digo, no tiene ninguna responsabilidad en los papeles certeros en la provincia, digo, ¿quién le va a firmar el Bueno, va a tener algo acuerdo? pero tiene algo que ver en las listas porque es el presidente del PJ Sí, bonaerense. bueno, en las listas. Ujú. Tiene que ver con una lapicera y no que se muere de ganas por usar Máximo Kirchner. Bueno, el texto fue encabezado por el diputado nacional Máximo Kirchner, quien, bueno, además preside el Partido Justicialista Bonaerense, como vos muy bien lo estabas detallando, Luis, y contó con el aval de una parte importante del oficialismo en el territorio. Además, obviamente que, visto bueno de la propia Cristina, una figura fundamental entre la pelea Kicillof y la Cámpora, ¿no? Ujú. Bueno, básicamente esa frase que dice no podemos dejar que una elección se convierta en una estrategia de salvación personal, que señala la carta, el desdoblamiento podría fragmentar al peronismo y debilitar la representación de los intereses populares frente a las políticas neoliberales del gobierno nacional. Añade dicho documento, Luis, Ujú. como si no estuviera ya debilitado el peronismo, ¿no? Eh, porque además, Y mire que es un momento propicio para mostrarse en unidad y unificado frente a las barbaridades del gobierno de Milei. ¿y cómo es la cosa, no? Porque digo, se apuntan los cañones hacia Axel Kicillof, pero después se da muestra de voluntad política cuando un PRO y un kirchnerismo encuentran puntos de coincidencia Ujú. para rajar a un Lijo o a un Mansilla. Ajá, Entonces, ¿cómo puede ser? claro. ¿Entendés? Uno dice, che, la verdad que esto es un despiole tremendo, ¿no? Ujú. Despiole, qué palabra, ¿no? Claro. Bueno, los firmantes incluyen, entre los firmantes incluyen, bueno, Máximo Kirchner, ni que hablar, Juliana Di Tulio, Eduardo Guado de Pedro, Mario Manrique, Mónica Macha, Rodolfo Taijade, bien digo, Sergio Palazzo, Vanessa Sile, Carlos Castanieto, Agustina Propato, Sí, sí, la entre Guardia varios más. Roja del kirchnerismo, sí. Sí, de roja la verdad que no tiene nada, pero bueno, no importa.
Sí, no importa. No me toques donde me duele, Luis. No me toques porque me vas a conocer. Intendentes e intendentas como por ejemplo Mayra Mendoza en Quilmes, Jorge Ferraresi en Avellaneda. Raro, porque Jorge Ferraresi era uno de los que impulsaba, ¿no? A Axel. Claro, sí, rarísimo. Es más, Rarísimo. Mayra le judicializó la cuestión del puerto a Ferraresi. Sí, ahí se ve que, no sé, ahí jugó la calculadora, porque la verdad que otra Sí, sí. no me la explico. Federico Termín de Loma de Zamora, Ariel Sujarchut de Escobar, Leonardo Nardini de Malvinas Argentina, Mariel Fernández de Moreno, y Juan de Jesús Lacosta, Pablo Zurro en Peguajó, entre varios 40 jefes comunales más. Eh, bueno, rectores universitarios también, Ahora, Carlos jefes Greco, Diego comunales que son Molesto. de Levita, una fuerza que en Capital le divide fuerza a Santoro, presentando otra lista. Sí, sí, obvio, Una cosa, obvio. no se puede No, creer, no se puede creer el grado de irresponsabilidad cuando en realidad están pasando tantas cosas que perjudican a la gente, que en definitiva para quien se labura, ¿no? total, y es justamente un Milei que a vos te la está sirviendo en bandeja para que vos te presentes sólidamente además. Claro. Pero parece ser que las disputas personales, yo no sé si la disputa personal viene con Axel Kicillof. O sea, si es él el que hace una disputa personal Ahora, de todo esto. una Me parece que es al advertencia. revés. Una Sí, advertencia, que no sí. empiece a cundir en la gente esta cosa de este gobierno es una mierda, la oposición es un quilombo y que la solución sea algo peor que mi ley, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Ujú, Que uno puede advertir que en el descalabro que va a dejar Milei, cualquier opción se puede presentar como razonable o más bien como esperanzadora. ujú. Y entonces podría ser peor y se cumple, bueno, una máxima, ¿no? De que siempre, siempre se puede estar peor. Usted fíjese, Cuando gobernaba Mauricio Macri, todos decíamos, uy, no, fondo de olla, ex país, pum, vino Milei, después de un Alberto. usted fíjese que mi ley fue electo después de un gobierno que no colmó las expectativas. No diría que fue un desastre, pero hoy, con el diario de lunes, parece un gobierno encabezado por los que bajaron de Sierra Maestra al lado de Milei. Y la respuesta, la emergente a esa bronca fue Milei. Entonces, si la gente llega a esta cosa de, con esta irresponsabilidad de no mostrarse unido, con un nuevo liderazgo, etcétera, etcétera, corremos el riesgo de que la solución sea más mesiánica, más derechosa y más desquiciada. Absolutamente, absolutamente. Yo no es que esté pensando en una victoria Villarroel, Piensen como si todas las piensa opciones mucho Villarroel. posibles, ¿eh? Sí. No, no, hasta Caruso Lombardi, digo, hasta Caruso Lombardi que entró para la lista. Por eso, digo. Sí, sí, no, no, es una cosa de loco. Bueno, Cristina Kirchner en todo esto, pero hacia Milei, Sí. hacia Milei. Sí, igual lo otro no sucede sin permiso, ¿eh? Obviamente, obviamente, si bien puede mostrarse distante CFK Y de lo que ojo, ¿eh? dice Máximo, el muchacho no va a hacer nada sin el permiso de. Ojo, uno rescata la dimensión como estadista de Cristina, su inteligencia, su brillantez. En esta creo que se equivoca. Pegá el volantazo porque te la vas a poner, te la pones de una, le dijo Cristina a Milei. Ujú. Pero Publicó, bueno, Cristina tiene que sacar a esa chica que le escribe los tweets, ¿eh? sí, No, porque a la Inca aparentemente. digo, el Che Milei, ese trato no me parece adecuado a alguien con No, las dimensiones de Cristina. pero aparte, si el núcleo duro antes solamente la leía Cristina con una ghostwriter o un ghostwriter que le escriba con el aval de Cristina, le escriba de esa manera, Sí, la leen menos todavía porque son extensísimos los tweets. Los tweets tienen que volver a ser 150 caracteres y listo. sí. Ya se acabó. Y un link. No, no, Y se nada más. nota que la línea es Cristina, digamos. Sí, no, no digo que no lo es. Sí, y Ahora, que hay una equivocada interpretación de que el tratamiento debe ser así de liviano, porque bueno, pensará, la gente vive en una nube de pedo, va a lo directo, y yo no sé si no le baja el precio.
Bueno, Cristina criticó a Milei por el aniversario de Malvinas, 43 años, recordemos, se cumplieron. Su política frente a la crisis por la suba de aranceles y su visita a Estados Unidos sin fotos de Donald Trump. Uh-huh. La presidenta publicó ese extensísimo mensaje en X para criticar a Milei por su discurso en el aniversario de Malvinas. Dice, con tu dólar planchado que encarece en dólares la producción nacional, más el arancel del 10% que nos puso tu amigo, entre comillas Trump, ¿qué corno pensás que vamos a poder exportar a Estados Unidos? Del 25% del arancel que nos fijó para el acero y el aluminio argentinos, mejor ni hablar. Piadoso a manto de silencio y mirá, economista experto en crecimiento con y sin dinero, que en febrero del 2024 te dije cuál era el principal problema de la economía argentina y todo lo que iba a pasar, incluido el proteccionismo de tu amigo Trump. Haceme caso, por favor, pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero, le escribió Cristina. Uh-huh. ¿Usted se acuerda cuando nosotros nos reíamos de un gobierno que mientras las pymes y las industrias se destruían festejaba poder venderle limones a Estados Unidos? Sí, ¿cómo que no? Y lo ponían como un logro, que los tucumanos pudieran vender sus limones en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué va? De acuerdo. Bueno, va a cerrar, no es la internacional esa, ¿va a cerrar con la internacional? Sí, voy a cerrar con una internacional que, bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos. Trump le declaró la guerra comercial al mundo y a China, pero ¿quién va a perder? Ay. Bueno. Espere, antes de que vaya para el lado de China, Trump empezó con lo de Groenlandia. Sí. ¿No? Empezó con que ahí ya se enemistó con Dinamarca, la mar en coche. Ahora la guerra comercial que empioja la bolsa de todo el mundo y como no le bastan los conflictos, amenaza con bombardear directamente a Irán. Y yo creo que así como usaron a Ucrania para hacer una guerra proxy contra Rusia, toda Europa, ojo que no vaya a ser cosa que Irán se les convierta en el Ucrania de ellos, ¿eh? También puede ser, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, tema Trump declarando la guerra comercial. En la guerra siempre pierden todos y en un conflicto comercial también es igual, don Luis. Sin embargo, el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de aranceles a los principales países con los que comercia no solo podría tener un tiro en el pie para el propio país estadounidense, sino que además podría terminar en el principal objetivo de la medida. Usted mire lo que le pasó a Europa con las sanciones a Rusia, a la economía. Ajá. China saca o puede sacar tajada de contexto. ¿Algún país gana en este esquema? Trump en el corto plazo, y creo que China en el largo, opinó ante un medio de comunicación, claro. El Destape, el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Claro. Así que la venta masiva, bueno, generalizada en los mercados mundiales, deja claro que los inversores no esperan que haya ganadores en la ofensiva más reciente en una guerra comercial cada vez mayor. Al menos en el corto plazo. Los precios con un desplome profundo en Wall Street además sugieren que el mismo Estados Unidos podría ser una de las mayores víctimas de las políticas proteccionistas que anunció Trump. En general, las opiniones coinciden en este medio que se está bajando un esquema de desglobalización, aunque pierde Estados Unidos. Sí, es posible, es posible. Bueno, cambio de horario mediante, tire el chivo. Si llegaste hasta este punto de la columna y te gustó todo lo que venimos hablando, y en especial mis observaciones punzantes y agudas, podés escucharme hoy de 4 de la tarde a 5 de la tarde en el horario de la merienda. Hago sabotaje local junto a un gran equipo. ¿Qué le cambia a usted de 4 a 5 con respecto a de 7 a 8? Y que después tengo más tiempo para hacer más cosas, digo. Hombre ocupado. ¿Eh? Hombre ocupado. Siempre. ¿Y su emprendimiento cómo anda? Bien porque... Porque mire que en este país hay frases para hacer chicle, ¿eh?
Sí. Vamos a hacer una reedición del emprendimiento. Pues le cuento a la gente que el señor, el susodicho, trabaja con remeras estampadas, tazas y qué más, eso. Ujú. Sí, total. Así que el que quiera, ya sabe. Mauro Córdoba en todas las redes. Ujú. Bueno, siga. Bueno, don Luis, eso. Vas a tener que soportarme hoy a las 4 de la tarde. De 4 a 5 de la Perfecto. tarde, un sabotaje local. Sabotaje local a las 4 de la tarde. Listo. Hasta dentro de un momento que usted hace el bloque con Lilen. Me tomo 2 mates y ya vuelvo al aire. Dale.